Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó con la final del Mundial, domingo 19 de julio eh, de 2026. Ya desde antes de que se acabara el Mundial, empezaron a moverse las cosas muy, muy rápido la semana pasada. Ahorita vamos a platicar de eso. Esta semana se ve pues que va a estar muy, muy movida en muchos ámbitos. Pero bueno, la señora Sheinbaum decidió ir a la final allá a Estados Unidos. No fue capaz de ir a la inauguración, que es lo que le tocaba aquí en el Estadio Azteca, porque aquí le hubieran gritado de cosas y allá, pues ella supone que nadie le iba a hacer caso. Tuvo razón, nadie le hizo caso. Incluso los futbolistas, porque se pararon ahí a entregar trofeos, y muchos de ellos yo creo que no tenían ni idea de quién era la señora, pues no le hicieron ningún caso. Pero bueno, un ejemplo más de esta doble vara o hipocresía, no sé cómo llamarle, que tienen los señores de Morena, aprendida bien de su jefe, de todos ellos. Pero bueno, vamos a lo que está pasando en el mundo. Primero, el conflicto de Rusia y Ucrania ha pasado de ser una guerra de posiciones, estancados los dos durante prácticamente 4 años. En las cosas cambiaron porque Ucrania empezó a dominar la tecnología de la guerra de guerrillas del siglo XXI, los drones, y con eso le empezó a causar severos daños a la infraestructura rusa, en particular la energética, pero también esto le llevó a tener la capacidad de poder golpear en grandes ciudades, San Petersburgo, Moscú, a una distancia considerable de Ucrania, y con ello los rusos de pronto se dieron cuenta que estaban en guerra. Han perdido 1,5 millones de personas en esta guerra, la tercera parte ha muerto, el otro millón quedó herido. Un montón de jóvenes abandonaron Rusia para que no los llevaran a la guerra, pero no parecía que el público en general entendiera lo que estaba pasando. Ahora sí, porque están los golpes cerca de sus casas y porque además ahora tienen que hacer colas larguísimas para cargar gasolina. Y esto pues ha debilitado seriamente al señor Putin. La economía rusa está en una situación crítica y pues hay quien piensa que Putin podría perder el poder en los siguientes meses o semanas. Pero también del lado de Ucrania las cosas están complicadas. El señor Zelensky removió a la primer ministro, eh, y también removió a quien había nombrado como secretario de Defensa, un joven tecnólogo que fue parte significativa de este cambio hacia la nueva tecnología que les ha permitido cambiar el sentido de la guerra, pero los militares tradicionales no lo quieren. No lo quieren porque pues ellos saben hacer la otra guerra. Y entonces el conflicto lo tuvo que administrar Zelensky hasta donde pudo y finalmente hubo que remover al secretario de Defensa, nombró a otro que es más cercano a los militares tradicionales, pero dicen que no es subordinado de ellos. Vamos a ver qué pasa, pero observe usted cómo ha ido cambiando esto y ahora lo que tenemos son dos dinámicas internas, tanto en Ucrania como en Rusia, que pueden determinar el resultado final de este enfrentamiento. Ya veremos. En Irán ocurre algo parecido. La capacidad que ha tenido Irán, o más claramente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de cerrar el estrecho de Hormuz, le complicó la vida a Trump. Él esperaba, igual que Putin con Ucrania, ganar en 3 días, pero eso no pasa. Y aquí en el caso de Irán, pues ahora lo que todo el mundo espera es si Trump podría regresarse a como estábamos antes de que empezara la guerra, es decir, con el estrecho de Hormuz abierto y con cierto freno al programa nuclear de Irán. Ni eso se puede garantizar hoy, pero
la guerra que se reactivó durante la semana, todo el mundo se olvidó de la tregua dichosa, está causando enfrentamientos en distintas partes en toda la región y han muerto soldados estadounidenses que no estaban en Irán, estaban en Jordania, pero pues ahí murieron y esto pues ha llevado a que el señor Trump diga que van a pagarlo muchas veces a uno. Entonces han incrementado los ataques estadounidenses sobre Irán y vamos a ver también ahí cómo se mueven las cosas. Otra vez Irán controla el estrecho, con eso complica la economía mundial. Se están acabando las reservas estratégicas de crudo en los países y esto implicaría que el precio del petróleo empiece a subir otra vez y fuerte. Hace 2 semanas le comenté aquí, ya estábamos otra vez en $70 el barril, el mismo precio de antes de la guerra, justo antes de la guerra. Ya estamos ahorita cerca de 90 otra vez. Entonces, esto puede realmente descomponer la economía mundial, producto de que Irán controla el estrecho, y es su única arma, entonces no lo van a soltar fácilmente. Es algo que pues es su única expectativa para sobrevivir, y fuera de eso, Irán está en malas condiciones, o sea, no cree usted que están muy bien. Entonces, mientras más dure esto, ellos van a estar peor, el mundo va a estar peor, entonces, pues a ver quién aguanta más. Mismo problema que veíamos en el caso de Rusia y Ucrania. Un tema adicional en Estados Unidos es que ya nos acercamos a la elección intermedia. En este momento Trump tendría perdida la Cámara de Representantes y probablemente el Senado. Y pues quiere hacer algo para impedirlo. No se ve cómo. Otra vez el precio de la gasolina en Estados Unidos está por encima de $4 el galón, que es cuando la gente se enoja. Y esto pues le va quitando más votos. Está, me parece, jugando con la idea de, de impedir las elecciones de alguna manera y tuvo un discurso en la semana que él quería que transmitieran todas las televisoras en prime time. No, no fue así, varias se negaron a hacerlo, se enojó con ellos y que les va a quitar la concesión y no sé qué tanto. Pero fue un discurso alrededor de que le robaron la elección en 2020, no presentó pruebas, lo que presentó iba en su contra porque era la demostración de que Rusia jugó a su favor y contra Biden en aquella ocasión, sí, contra Biden. Eh, entonces, pues no le encuentra por dónde. Necesitaría ganar algo en Irán, pero no ha podido. Necesitaría pues algún otro triunfo que no sea a Infantino regalándole cositas para que se sienta bien contento. Y ya se acabó además. Eh, Hoy mismo, lunes 20 de julio en la mañana, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un documento en donde califica a Cuba como la capital del comunismo en el siglo XXI. Es un documento muy duro, no nada más con Cuba, y explica las razones por las cuales el régimen cubano estuvo exportando hacia América la guerrilla y el intento de revolución y demás, sino que se mete mucho a cómo eso se ocurrió al interior de Estados Unidos. Y entonces va agarrando el documento distintos momentos en Estados Unidos en donde los grupos radicales tuvieron relación con Cuba y muy probablemente tuvieron agentes cubanos involucrados. Menciona varios de los que son sospechosos o se ha demostrado que fueron agentes cubanos. Por ahí le da un llegue a Obama el documento, no muy serio, pero sí se va duro contra estos que se llaman los demócratas socialistas. Es el grupo que ha estado creciendo fuerte dentro del Partido Demócrata y que me parece está convenciendo a muchos de no votar por los demócratas. Entonces no sé bien si esta estrategia acabe beneficiando o no al Partido Republicano, pero ahí está, lo están poniendo con toda claridad para que ubique usted
de quienes estamos hablando. El demócrata socialista más exitoso en este momento es Zoran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Él es el que impulsó en las elecciones primarias recientes a los demócratas socialistas en las primarias del Partido Demócrata. Entonces, es una declaración de guerra lo que publicó hoy el Departamento de Estado contra Cuba y contra los demócratas socialistas al interior de Estados Unidos, y creo que de ahí se puede derivar eh, un argumento para poderse enfrentar a otros en América. Menciona claramente la Venezuela de Chávez y Maduro, la Bolivia de Evo Morales y la Nicaragua de Daniel Ortega. Así los pone, con el nombrecito de los presidentes, cosa muy importante porque Bolivia ya no está en manos de Evo Morales, pero el grupo de Evo Morales sigue haciendo mosca en ese lugar. Bueno, pues ya está anotado ahí. No menciona prácticamente a México, hay algunas mencioncitas, pero no tiene nada que ver con el gobierno actual ni nada así, pero sí se puede derivar de ese documento en un segundo momento eh, la calificación de México como parte de estos esfuerzos de los cubanos por controlar distintos países. Más aún cuando pues sabemos que el gobierno mexicano en el sexenio de López Obrador y en el actual han estado tratando de ayudar a Cuba. En el actual ya se les complicó porque los presionaron mucho, pero ahí siguen. Entonces es otro elemento que hay que tener en mente porque es una dinámica que me parece se va a acelerar en los próximos días. Hoy también fue condenado el Mayo Zambada a cadena perpetua. Se esperaba porque él ya había dicho que era culpable, ya estaba claro que tenía dos cadenas perpetuas, de hecho. Pero el juez dijo que fuera en una cárcel donde lo puedan atender porque estaba malito. Es lo que él había pedido a cambio del hablar, y pues ya lo consiguió. Eh, en la sentencia también se dice que le van a requisar hasta 15.000 millones de dólares al señor Zambada, si los encuentran. Al momento no han encontrado nada, pero si lo encuentran, hasta 15.000 millones de dólares. Vamos a ver eso cómo acaba, pero de momento ya Zambada ha hablado. Esto significa que tienen ya casos mucho más estructurados en Estados Unidos, y eso muy probablemente lo veamos reflejado pronto. Acá en México, el evento más importante para mí fue la detención de Ernesto Rufo Appel, quien fuera el primer gobernador de oposición en México en 1989, gobernador de Baja California. Todo su sexenio ocurrió hace más de 30 años. Desde entonces él ha seguido viviendo en Ensenada, donde antes había sido presidente municipal. Y ahora se le acusa de ser el líder de la banda más importante de contrabando de combustible. Eso dijo la señora que está en la fiscalía. Es un invento por completo. Es una investigación que inició desde el año pasado, en la cual Rufo colaboró desde el principio, porque la empresa en la que él es socio, no dirige, él es socio, hace parte del trámite de importación, pero es todo lo que hace. Y pues él sabía o imaginaba que podían estar utilizando eso para el contrabando de combustible, entonces fue a declarar y estuvo participando y todo. Y hace un mes, el 22 de junio, la fiscalía pidió 23 órdenes de aprehensión a un juez, y el juez dijo que no estaban sustanciadas las pruebas, que no procedían las órdenes de aprehensión. 3 semanas después, van con una jueza de los acordeones, de las que se eligieron, de las de Morena, y le llevan no solo estos 23, sino dos personas adicionales, uno de ellos Ernesto Rufo, que no estaba en las primeras, pero ahora sí. Y no solo los acusan de contrabando de combustible, sino de delincuencia organizada, con lo cual se aplica la prisión preventiva oficiosa. Esta jueza, el 13 de julio, otorga las órdenes de aprehensión,
y van y detienen a Rufo, y lo detienen de forma, yo digo, violenta, grosera, agresiva, por la edad de Rufo, por el tipo de delito que originalmente se había planteado y su grado de participación y porque estuvo colaborando. Yo creo que el arraigo hubiera sido la medida correcta, arraigo domiciliario, pero no, lo que querían era pues detenerlo con lujo de violencia, tomarle fotos, imágenes, no dejarlo dormir durante 2 días, mandarlo al Moloya, para que con eso se lograra el objetivo importante de el gobierno mexicano, que no es resolver el problema de contrabando de combustible, fuente de financiamiento de ellos mismos. No, ese no es el objetivo. El objetivo era triple, creo yo. Por un lado, quitarle presión a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que es un fracaso absoluto y que en la semana, justo el jueves, cuando se detuvo a Rufo en la tarde, en la mañana de ese jueves, Héctor de Mauleón, en el Universal, publicó otros 2 audios en los que la señora Marina del Pilar Ávila dice que está pues totalmente dispuesta a colaborar con las agencias estadounidenses, incluso para decirles lo que se habla en las mesas de seguridad. Tuvo que salir poco después García Harfuch a decir, es que no importa porque en las mesas de seguridad no se dice nada. Bueno, entonces, ¿para qué hacen las mesas, no? Esto es verdaderamente un ridículo monumental, pero insisto, el objetivo era triple, ese es el primer objetivo que buscaban. El segundo era quitarse de encima la acusación de contrabando de combustible que tiene Morena, porque todos los del contrabando de combustible de verdad trabajan para Morena, son los que están financiando. No lo digo yo, lo dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el documento que publicó junto con las sanciones a 2 empresarios mexicanos y 9 empresas. Y ahí dice con claridad, este dinero del contrabando de combustible a través del cártel Jalisco Nueva Generación se usa para campañas políticas electorales. Eso es Morena. Entonces se quieren quitar esa cosa de encima también. Y la tercera, pues es darle un golpe a la oposición aprovechando el viaje. Ernesto Rufo es un panista distinguido, lo sigue siendo hasta el día de hoy, aunque ha tenido conflictos con las dirigencias panistas más recientes, sigue siendo panista, pero también forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México, donde yo también estoy. Y se puede estar en un partido y participar en este Consejo Consultivo Ciudadano, precisamente por el carácter de ciudadanía. Con este golpe, pues Morena espera dañar al PAN un poco y quitarse de encima la posibilidad de que Somos México pudiera cosechar a esta ciudadanía que no se ha visto reflejada en el PRI o en el PAN o en Movimiento Ciudadano y que podría pues tener alguna importancia, tal vez no muy grande, pero alguna importancia en la elección del 27. Entonces, estos 3 objetivos son los que buscan estos miserables que tenemos en el gobierno. Les digo así con toda claridad, porque esto es una investigación inventada. Los datos no son ciertos, no tienen pruebas contra el señor Rufo. Lo están haciendo así para distraer a la gente y lo pueden hacer porque ellos controlan al Poder Judicial. Para eso eligieron a los jueces. Ellos eligieron a los jueces a través de una elección ficticia en donde la gente fue a votar con su papelito, su acordeón para saber a quiénes tenía que elegir. Y esas personas pues son ignorantes, son bandidos, son tramposos. A lo mejor por ahí hay alguno que medio tuviera alguna experiencia. La verdad es que no lo parece, viendo a los ministros de la Corte, pues son de pena ajena, francamente, y debe ser algo similar con los jueces. Esta jueza de consigna, de elección, es la que otorga las órdenes de aprehensión, otorga prisión preventiva oficiosa, eh, y pues los medios de comunicación empiezan a poner en sus 8 columnas los boletines que les manda la fiscalía. Una fiscalía que en la semana perdió a 2 fiscales, uno renunció y el otro fue corrido. eh, y la fiscal misma, la señora Ernestina, pues, está enferma,
pero aún así tienen la capacidad en 3 semanas de cambiar por completo una investigación, convertirla en algo sólido, en donde un personaje que lleva 30 años viviendo en Ensenada después de haber sido gobernador, de pronto se convierte en el enemigo público número uno. Em, Esto es lo que vamos a ver, ¿eh? Ya lo habíamos platicado. Esto es lo que vamos a ver. El uso faccioso de todo el poder del Estado en contra de las personas que sean necesarias en cada momento para el objetivo de ellos, que es no dejar el poder jamás. Al no tener un poder judicial independiente, ellos estiman, y esa es la razón por la cual cambiaron las cosas, ellos estiman que jamás se les podrá culpar de nada porque pues, no hay jueces independientes. Otra vez esto no lo digo yo, estas son palabras de Cosío, el ministro en retiro, en un artículo de la semana pasada también donde dice con toda claridad, para eso quitaron el Poder Judicial, para que no se les pueda juzgar. Lo que creo que nunca habían imaginado el señor López y sus secuaces es que Estados Unidos estuviera interesado en evitar que en México ocurra lo de la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Morales, la Nicaragua de Ortega o la Cuba de los Castro. Y ese es el enemigo que tienen ahorita. Y frente a ese, pues su poder judicial no sirve para nada. Tampoco creo yo que haya imaginado López Obrador que no tendría la capacidad de mantener el control interno de Morena y que estarían enfrentándose todos contra todos, queriendo su pedazo de pastel. Y creo que tampoco imaginó que se iba a ir deteriorando paulatinamente la compra de votos. El dinero que están repartiendo, que les ha garantizado estar en donde están, es cada vez menos importante porque la gente lo va considerando un derecho y ya no un regalo, porque lo que puede comprar es cada vez menos y porque el gobierno mexicano no tiene recursos para que la economía se mueva, no se pueden generar empleos, no puede haber actividad económica razonable y entonces la gente se empieza a enojar. Y a la hora que combina uno todo esto, pues se empiezan a poner bien nerviosos. Y creo que el ataque a Rufo es eso, es un intento desesperado por convencer a los mexicanos de que los buenos están en Morena y los malos son todos los demás. Creo que no lo van a lograr, pero eso no significa que en este momento específico, hoy lunes 20 de julio, parezca como que sí. Ve uno los periódicos y ahí dice Rufo tal cosa y se robaron no sé cuánto y es una red. A lo mejor hoy sí. Vamos a ver mañana, vamos a ver el miércoles, vamos a ver conforme va avanzando el tiempo porque no tienen una investigación sólida. Yo sé que usted me va a decir, sí, pero la jueza es de ellos. Pues sí, y además, pues no está fácil cambiarla porque los que están por encima de la jueza, hasta llegar a los ministros de la corte, son una bola de miserables todos, ¿no? Es cierto, pero pues hay varias dimensiones en esto. Hay una dimensión política, una dimensión jurídica, en donde ya están trabajando, y habrá una dimensión pública, comunicacional, ciudadana, a la cual hay que agregar estas decisiones del gobierno estadounidense de ir incrementando la presión continuamente. Entonces, yo lo veo más como patadas de ahogado que como una estrategia que tendrá éxito. Pero en cualquier caso, ya sabe usted, vamos a seguir revisando los temas aquí semana a semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.